Hola querida familia, queridos amigos, queridos hermanos y compañeros de batalla. Esto es Core en línea porque la iglesia es donde tú estás. Estamos emocionados porque empezamos ya el cuarto mes de este año 2023, este mes de abril, y arrancamos con una nueva serie. Como saben, este mes se caracteriza porque estamos celebrando ya Semana Santa, que nos recuerda la pasión de Cristo y cómo a través de su muerte, su resurrección, nos da perdón de pecados, nos da vida, bendición, salvación, liberación y mucho más. La serie que empezamos se llama Testigos, Relatos de la Pascua. Y este día vamos a conocer el contexto, la antesala de la Pascua. Pero antes de continuar, recuerda tener a la mano los elementos para celebrar y recibir la comunión, sí, o Santa Cena, también como se conoce, o Eucaristía, todos son sinónimos. Recuerda que es un poco de pan, un poco de agua, o jugo de uva, o un pedacito de galleta, los elementos que los puedas tener a la mano. Pon pausa si deseas en este video y prepara los elementos y tenlos allí cerca. Ahora sí, entremos en materia. Sabes, estoy emocionado porque este es un tema que realmente es muy práctico. Es un tema que cuando el Señor habló a nuestros corazones, conjunto con mi esposa, como familia y como iglesia, y lo empezamos a poner en práctica, hemos visto los resultados, hemos visto la mano del Señor a favor de nosotros, a favor de su iglesia y a favor de ti también. Si en este día conoces el contexto de la Pascua, el contexto de la comunión, de la Santa Cena, vas a saber que cada vez que participes de esto, hay vida, bendición, liberación y mucho más. Así que presta atención, sígueme por favor allí y nos vamos al relato que Moisés describe en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 1, versos 8 al 14. Te voy a dar el contexto de cómo llegamos a la Pascua, ¿ok? Y Moisés dice que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Este es el contexto de dónde nace la Pascua, este tiempo que conocemos como Semana Santa. Nos estamos yendo al original, a la época de Moisés. Yo sé que tú pensabas que este tiempo de Semana Santa, de la Pascua, tenía que ver relación con Jesucristo, y en realidad sí lo tiene. Pero yo te quiero llevar en este día, en este mes o en estas semanas que estaremos compartiendo esta serie, el origen, los orígenes, la sustancia de cómo inicia y cómo esto apunta a Jesús. Así que, mira, recordemos, la nación de Israel llega a Egipto porque había una hambruna. Hubo una hambruna en aquel entonces, el alimento escaseaba donde se encontraba Jacob con sus hijos. Ya para esto José era el visir, el consejero del rey, la mano derecha del rey de Egipto. Recordemos, José interpretó los sueños. Dios le dio esa capacidad, esa habilidad de interpretar sueños. Dios lo pone como su mano derecha. Al ver la sabiduría que estaba en José, sus hermanos vienen a buscar alimento. José los reconoce y bueno, ese es otro mensaje. Yo sé que eso tú ya lo conoces, y si no, te animo que veas la película El Príncipe de Egipto, buenísima. Luego empatamos aquí en este punto donde dice que se levanta un faraón, una persona que no conoció a José, que no conoció el bien que José hizo a toda la nación egipcia al interpretar el sueño, al prever, ¿sí?, el alimento, ¿verdad?, para las temporadas de vacas flacas. De aquí nace ese dicho: temporada de vacas gordas, temporada de vacas flacas. Y
Este faraón mira que la nación de Israel ya ha pasado bastante tiempo, ha crecido, se ha multiplicado cerca de la nación de Egipto y decide esclavizarlos por temor a que ellos un día se rebelen contra los egipcios. Me llama la atención el verso 13 porque dice que los esclavizaron, los hacían servir con dureza, amargaron su vida con servidumbre en hacer barro, ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaron con rigor. O sea, no es que los israelitas empezaron a disfrutar su estadía, todo lo contrario, para que la escritura, para que Moisés escriba que amargaron su vida. Si bien los israelitas se habían multiplicado, habían crecido en número, los egipcios deciden esclavizarlos con dureza, amargando su vida, con servidumbre, en hacer barro, ladrillo y en otras labores del campo. Y este es un escenario doloroso. Como esclavos no tenían derechos, no tenían vacaciones, no tenían remuneraciones. Desde niños ellos sabían que iban a ser esclavos, no tenían otra opción, no tenían elección. Y es que, hablando en términos metafóricos, esto representa, cuando la escritura habla de Egipto, habla de este sistema, del sistema del mundo en el cual vivimos, del cual Jesús dijo que habría mucha aflicción, que en el mundo iba a haber aflicción. Literalmente es como esta analogía de que en Egipto las personas, los hijos de Dios, están esclavizados, están batallando, están enfermando, están muriendo, sin oportunidades, sin opciones. Sigamos leyendo Éxodo capítulo 2. Dice, con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. ¡Wow! Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Querida iglesia, el clamor de los hijos de Israel subió hasta el Señor. Los gemidos. Y Dios se acordó de su pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Esto es maravilloso, esta imagen. Tu clamor, mi clamor es escuchado por Dios, amada iglesia. Tus gemidos. ¿Sabes por qué? Porque Dios está cercano. Él no es un Dios lejano. Salmos 34 dice, cercano está el Señor para salvar a los que tienen el corazón roto y el espíritu. Qué tremenda imagen. El corazón roto y el espíritu roto a causa de la dureza, de la esclavitud, de la amargura de Egipto, del mundo, de nacer en un contexto donde no conocemos de Dios, donde no conocemos acerca de su amor, de su favor, de su gracia, de su perdón, de su presencia, de su protección, de sus promesas, pero sobre todo de su corazón. Un corazón que está ahí dispuesto, disponible y cercano, atento a los gemidos. Tremendo. Otra cosa fuera que los hijos de Israel oraron, intercedieron. No, 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 no. Habían gemidos. Un gemido, tu gemido muchas veces de desesperación, de dolor, a causa de la amargura, de verte limitado por este sistema, por el sistema del mundo. Dios lo escucha y Él no se queda con los brazos cruzados. ¿Sabes por qué? Porque Dios es de palabra. Y una vez que Él hizo un pacto con Abraham, con Isaac lo reiteró, con Jacob lo reiteró, este pacto sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Cuál es ese pacto? Acompáñame. Todo empieza con el llamado de Abraham. Cristian, pero nos estamos desviando de la Pascua. No, espérame para ver cómo se conecta esto con la Pascua, con este tiempo de celebración, de Semana Santa, de fanesca, de higos y de todo. Génesis capítulo 12, versos 1 y 3. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este es el llamado que Dios le hace a Abraham y tiene eco y tiene contexto. Aquí es Abraham. En Egipto ya era toda la nación, se veía el cumplimiento de esta promesa. Dios había engrandecido a Abraham, esta nación era fuerte, numerosa, pero aquí viene el pacto. Ese es el llamado, que tiene que ver con el pacto, van de la mano. Pero este es el pacto que Dios hace con Abraham. Génesis 17, y cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Y yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Check, Dios cumplió. En Egipto, la descendencia era grande. Se calcula que eran más de 2 millones de judíos, de hebreos en la nación de Egipto. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra y después Dios le dijo, este es mi pacto contigo. Te haré padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre, ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Y de ellos surgirán reyes. Pero ahora son esclavos. Ahora están esclavizados en Egipto. Ahora están esclavizados en esta nación. Ser un esclavo hebreo en la tierra de Egipto era extremadamente difícil y cruel. Los hebreos eran considerados una clase inferior y eran sometidos a una opresión constante por parte de los egipcios. Esta es una imagen de la esclavitud en Egipto. Aún está presente hasta el día de hoy. Yo recuerdo cuando fui esclavo. Sí, no estoy hablando de una esclavitud natural, pero sí hablo de esta esclavitud espiritual, que estas cadenas espirituales que no te dejan avanzar en la vida, que no te permiten soñar, que no te permiten creer, que no te permiten salir de ese contexto, de todo un contexto de destrucción familiar. Eso es la esclavitud. Eso representa el mundo, el sistema que te esclaviza, que te limita, que te quiere ver sufrir, que te quiere ver temeroso, enfermo, con escasez, sin sueños, sin anhelos, donde todo sale mal. Donde uno muchas veces se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Una tras otra. Parece que uno ya está levantando vuelo y viene otra y otra vez. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? Si soy una buena persona, es que no se trata de ti, se trata del sistema en el que nace. Imagínate un niño que nace en un contexto de esclavitud y se empieza a preguntar, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¡Ey! Estás esclavizado. Y eso es lo que vas a continuar replicando. Y en ese contexto es cuando Dios entra en escena, porque se acuerda de su pacto, de su palabra. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta o para que falte a su palabra. Él es digno de confianza, amada iglesia. ¿Cuántos pueden decir allí amén? ¿Cómo sabe? Como sabes, Dios escoge a Moisés para ser el libertador de Israel, para ir a hablar con Faraón y pedirle que deje en libertad a la nación de Israel. Pero Faraón se opone y es cuando Dios revela su poder. Ahí viene el relato de las plagas, ¿verdad? Plaga tras plaga, Dios revela su poder con un propósito: el corazón de los israelitas. La confianza, quiere ganar la confianza de toda esa nación, porque en el plan de Dios no solo es liberar a los israelitas. Ok, muchachos, les he liberado, nos vemos. No, el plan es llevarlos a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, a la tierra de bendición, a la tierra de libertad, a la tierra de paz, de descanso, de gozo, a la tierra donde puedes soñar, a la tierra donde puedes avanzar, donde puedes cambiar tu situación, tu circunstancia. Y para eso necesitan fe, confiar en el Señor para poder avanzar a través del desierto. El desierto solo es una temporada. ¿Tú crees que Dios, y ahora aquí vienen unas preguntas, ¿tú crees que Dios no los pudo sacar al primer intento? Pregunta, ¿por qué fueron 10 plagas? ¿Por qué tuvieron que ser 10 plagas, 10 intentos? ¿Por qué no fue solo una plaga?
una vez más, es porque en cada plaga, ¿cuál era el mensaje? Dios pelea por nosotros. Dios no está en nuestra contra, está a nuestro favor. Pero ¿qué hicimos nosotros para que esté a nuestro favor? Para que pelee por nosotros. Yo me imagino, trasladémonos a ese momento en el tiempo y en el espacio, al antiguo Egipto, con los israelitas, y empiezan a escuchar de Moisés que Dios los quiere liberar, que Dios los quiere llevar a una tierra prometida. Al inicio es como que, oye, esto está tan bueno que no está tan creíble. Esto es muy bueno, es demasiado bueno. ¿Y qué hay detrás? O sea, porque las cosas no vienen así porque así, o sea, y plaga tras plaga, Dios empezó a romper la dureza del corazón que había en Israel para que puedan confiar, para que puedan creer y puedan avanzar y puedan salir, porque ¿sabes qué me he dado cuenta a medida de los años? Es que muchas veces nos acostumbramos. Los israelitas, mira, eran más numerosos, eran más fuertes que los egipcios, pero se acostumbraron a la esclavitud. Literalmente ellos se podían haber levantado y haber dicho, no, hasta aquí suficiente, ya basta, pero no lo hicieron porque se fueron acostumbrando a la esclavitud. Pero bendito Dios, que en el corazón de Dios está la libertad, está la bendición, está la vida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios está de nuestro lado? ¿Qué hicimos nosotros? Se preguntaban los israelitas. ¿Qué hicimos nosotros para que esté de nuestro lado? Nada. Porque Dios es un Dios de pacto, Él honra su palabra, Él honra sus promesas. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a traer esa liberación? ¿Cómo trajo el Señor esa liberación? Y aquí es donde entramos a la Pascua. Pascua significa dar el salto, ¿sí? Literalmente, en el original significa dar un salto, salir, o sea, saltar, salir de esa situación. En el Éxodo capítulo 12 se relata las instrucciones que el Señor le da a la nación de Israel para este tiempo que hoy se conoce como la Pascua, la Semana Santa. Y dice así, el Señor habló a Moisés y a Aarón y a la tierra, en la tierra de Egipto y les dijo, este mes marcará el principio de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle, el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia según las familias de los padres. ¿Por qué por familia y no por persona? Porque en el corazón de Dios está nuestra familia. Porque en el corazón de Dios sí o sí está nuestra familia. Madre Iglesia, Dios ama a la familia. Él la inventó, Él la creó. Y por eso es que desde el Génesis al Éxodo sigue estando en el corazón de Dios la familia. ¿Te suena acaso esta promesa de cree en el Señor Jesús y tú y tu casa, tú y tu familia conocerán de su amor, de su gracia, serán salvos? Ahí está la razón. Pero sigamos. Y la familia, si la familia es tan pequeña, verso 4, como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. Mira, pilas. 5, el animal debe ser macho de 1 año sin defecto y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 del mes y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. 2 elementos. El Señor les da una estrategia para liberarlos. Esta es la última, el último round, la última plaga, si así se refiere, ¿verdad? El Señor les dice, miren, para liberarles ya el último, ya han pasado 9 plagas, ya la nación de Israel creía, confiaba en Dios, estaban muy agradecidos, ¿verdad? De que este Dios, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, estaba peleando por ellos, estaba dejando en vergüenza a Faraón, a sus dioses, a su estructura, a su sistema. Y la última, para salir, la Pascua, la liberación es, ¿cuál es la instrucción? Comer y sangre, pan y vino. Vamos a comer y a usar esa sangre. Verso 7, tomarán un poco de sangre y la pondrán en los postes en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche asada
asado la carne al fuego y acompañado la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. Lo comerán esa noche, santa cena, noche, ¿ok? Vamos empatando, ¿sí? A la época de Jesús, cuando él enseñó sobre la Santa Cena, sobre la comunión, era en el contexto de la Pascua. La carne no debe estar cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y las entrañas. En otras palabras, tenían que comerse todo el cordero, y asado al fuego, porque el fuego representa el juicio de Dios. El fuego representa la ira de Dios, ese juicio que Dios ejecuta a causa de la maldad, a causa de los pecados, a causa de la injusticia. Por eso tenía que ser asado al fuego y no hecho estofado, sancocho. He ahí la razón. Verso 10. No dejarán nada del cordero para el día siguiente, y si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Deben comer el cordero vestidos y calzados con el bordón en la mano y comerlo deprisa porque se trata de la Pascua del Señor. Se trata de este salto, se trata de que van a salir de la esclavitud, van a salir para su libertad. Ahora, ¿por qué estaban comiendo? Porque tenían que transitar el desierto. Y para transitar el desierto necesitaban estar fuertes, sus cuerpos, no solo su espíritu y su alma, principalmente su cuerpo, porque tenían que caminar 11 días seguidos. Y esos 11 días se transformaron en 40 años. Pero durante ese tiempo no enfermaron. Durante ese tiempo sus pies no se hincharon. Durante ese tiempo su ropa no se envejeció. ¿Por qué? Porque la noche anterior comieron del cordero y untaron su sangre. En otras palabras, esa noche obró sanidad milagrosa. Recordemos que Israel hasta ese punto eran esclavos. Y una dieta de un esclavo no tenía los mejores ingredientes o los mejores elementos nutricionales para estar fuertes, sanos. Recordemos que vivían en amargura. Eran crueles los egipcios. Esa noche el Señor obró sanidad en su cuerpo. Coman el cordero con pan sin levadura, hierbas amargas y unten la sangre. Esa será la Pascua. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto, heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera, verso 13, yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentran, les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Amada iglesia, Dios nos bendice no porque somos buenos, Dios nos bendice no porque dejamos el pasado atrás, los pecados, eso es bueno y te ayuda a ti, pero Dios nos bendice porque Él mira la sangre, porque Él ve la sangre de por medio. ¿Qué sangre? Ya no tenemos que matar corderos. ¿Por qué? Porque Dios nos proveyó de un cordero, de una mejor sangre, de una sangre real, que quita todos los pecados del mundo, que quita todos nuestros pecados. Ah, pero Cristian, tú no sabes, yo sigo batallando con pecados. Bienvenido al club. Sí, batallamos con nuestros pecados, pero en lo espiritual ya no hay esa barrera que nos impide acercarnos a Dios y recibir limpieza, recibir gracia, recibir favor, recibir bendición, recibir paz, recibir protección, recibir sus promesas, dar gracias al Señor por eso y más. Amada iglesia, esta es la Pascua del Señor. Esta es la Pascua del Señor, que el Cordero inocente recibió el juicio, porque el ángel miraba la sangre, no el comportamiento de las familias hebreas. El Cordero fue este intermediario entre Dios y los hombres. Y hoy día tú y yo tenemos un mejor Cordero, al mismo Hijo de Dios, que entregó su cuerpo y derramó su sangre. Ahora entiendes por qué celebramos con tanto énfasis la comunión, porque esta es la esencia que trae liberación de toda esclavitud, de este sistema de Egipto, y nos permite vivir en este sistema de Dios, en el reino, en su reino, en el reino de los cielos, en un reino de paz, de justicia, de gozo, de provisión, de protección.
Ese es nuestro Dios, amada iglesia. El verso 14 dice, este día deberán recordarlo y celebrarlo de generación tras generación como fiesta solemne en honor al Señor. Es un estatuto perpetuo que deben celebrar. Iglesia amada, la Pascua es un recordatorio que Dios está de nuestro lado, no para juzgarnos, sino para ayudarnos. No te olvides que sí hubo un juicio, y quienes llevaron ese juicio fueron los corderos inocentes en aquel entonces. Hace 2000 años se ejecutó otra vez un juicio, y ese juicio fue en el cuerpo y en la sangre del Hijo de Dios. Hoy tenemos ese mejor cordero a nuestra disposición, quien entregó su cuerpo. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo sea fortalecido, para que los efectos de la vejez retrocedan. Y tenemos su sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, para que la voz de la condenación se calle de una vez y para siempre en tu mente y en tu corazón y puedas avanzar. Toma los elementos de la comunión y vamos a dar gracias. Padre amado, gracias porque enviaste un cordero. No fue cualquier cordero, Señor, fue tu Hijo, quien entregó su cuerpo y derramó su sangre. Señor, gracias por haber entregado tu cuerpo para que nuestro cuerpo esté sano, esté fuerte, Señor. Como dice tu palabra, así como son nuestros años, será nuestra fuerza. Mientras más años, más fuertes. Por eso y más te damos gracias. Amén. Toma del pan. Señor, así también derramaste tu sangre. En Egipto fue una señal sobre los dinteles. Hoy día es una señal en nuestro cuerpo también, que te pertenecemos. Señor, que no merecemos todo lo bueno que nos has dado, que ha sido por tu gracia, por tu favor, por tu poder, Señor. Gracias por perdonarnos tanto, Señor. Amén. Tome de la copa. Iglesia amada, esta es la Pascua del Señor y cada vez que celebramos del pan y de la copa, estamos dando ese salto para salir de cualquier área. ¿Cuál es el área de tu aflicción? ¿Cuál es el área que te trae dolor? Recuerda que tu clamor, el Señor está atento a tu clamor, a tu gemido, cuanto más a tu oración. Búscale al Señor en oración y recibe, Él está de tu lado. Amén. Iglesia amada, estaremos hablando de este tema a lo largo de estas semanas. Prepárate, confía en el Señor, ten expectativa, Él está de tu lado. Y si tú nos has visto por primera vez o sientes que el Señor habló a tu corazón, escríbenos por favor, comparte este mensaje, suscríbete al canal, activa la campanita y seguimos juntos en esto, amada iglesia. Esto es Core en Línea, porque la iglesia es donde tú estás. Bendiciones. Chao, chao. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de cada una de nuestras reuniones y actividades en Core. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp para más información. Core, un lugar para ti.